El enigma de la fotografía del Thunderbird de Tombstone ha cautivado la imaginación del público durante generaciones. En la primavera de 1890, el periódico local Tombstone Epitaph informó sobre un asombroso encuentro con una criatura alada no identificada. Este evento extraordinario, ocurrido en el accidentado paisaje de Arizona, desató una intensa especulación y debate. Las descripciones de la criatura varían, y algunos sugieren que se parecía al legendario Thunderbird, una figura venerada en las culturas nativas americanas. Otros propusieron una explicación más científica, relacionando a la criatura con los pterosaurios prehistóricos. Según el folclore, un grupo de rancheros locales afirmó haber herido de muerte al misterioso ser y posteriormente fotografiado su forma sin vida exhibida sobre una barra. Aquí está esa historia interna. El único comienzo lógico para la balada del Thunderbird de Tombstone es la fuente de la leyenda misma. Lo siguiente es el artículo exacto publicado en el Tombstone Epitaph la mañana del sábado 26 de abril de 1890. Un monstruo alado que parecía un enorme caimán con una cola extremadamente alargada y un par de alas inmensas fue encontrado en el desierto entre las montañas Whetstone y Huachuca el pasado domingo por dos rancheros que regresaban a casa desde las Huachucas. La criatura evidentemente estaba muy agotada por un largo vuelo y cuando fue descubierta solo podía volar una corta distancia a la vez. Después del primer impacto de asombro salvaje que pasó, los dos hombres que iban a caballo armados con rifles Winchester recuperaron el valor suficiente para perseguir al monstruo. Y después de una emocionante persecución de varias millas, lograron acercarse lo suficiente para abrir fuego con sus rifles y herirlo. La criatura entonces se volvió contra los hombres, pero debido a su estado de agotamiento, ellos pudieron mantenerse fuera de su alcance, y después de unos cuantos disparos bien dirigidos, el monstruo se volteó parcialmente y permaneció inmóvil. Los hombres se acercaron con cautela, sus caballos resoplando de terror, y descubrieron que la criatura estaba muerta. Luego procedieron a examinarla y descubrieron que medía aproximadamente 28 metros de largo, y el mayor diámetro era de unos 127 centímetros. El monstruo tenía solo dos patas, las cuales estaban situadas a poca distancia delante de donde las alas se unían al cuerpo. La cabeza, según pudieron calcular, medía aproximadamente 2,5 metros de largo, y las mandíbulas estaban densamente llenas de dientes fuertes y afilados. Sus ojos eran tan grandes como un plato y sobresalían aproximadamente a la mitad de la cabeza. Tuvieron cierta dificultad para medir las alas, ya que estaban parcialmente dobladas bajo el cuerpo, pero finalmente lograron medir una, estirada completamente, lo suficiente para obtener una medida de 78 pies, haciendo que la longitud total de punta a punta fuera de aproximadamente 160 pies. Las alas estaban compuestas por una membrana gruesa y casi transparente, y carecían de características o vello, al igual que todo el cuerpo. La piel del cuerpo era relativamente lisa y podía ser fácilmente penetrada por una bala. Los hombres cortaron una pequeña porción de la punta de una ala y se la llevaron a casa. Anoche, uno de ellos llegó a esta ciudad por provisiones y para hacer los preparativos necesarios para despellejar a la criatura, cuando la piel será enviada al este para ser examinada por los eminentes científicos de la época. El descubridor regresó temprano esta mañana acompañado de varios hombres prominentes que intentarán traer a la extraña criatura a esta ciudad antes de que sea mutilada. Esta leyenda del pájaro trueno de Tombstone inicialmente generó cierto interés público. Sin embargo, esta atención disminuyó con el tiempo, ya que los relatos posteriores de los periódicos no ofrecieron nuevos detalles sobre el supuesto incidente ni evidencia visual que lo acompañara. La narrativa pareció desvanecerse en la oscuridad hasta un resurgimiento a mediados del siglo XX. En 1963, el autor Jack Pearl revitalizó la historia en las páginas de la revista Saga. Su relato afirmaba que la historia se originó en una edición de 1886 del Tombstone Epitaph y presentó una interpretación novedosa de la criatura como el mítico pájaro del trueno, un ser dotado de poderes sobrenaturales en la tradición de los nativos americanos.
Una afirmación revolucionaria de Pearl fue la inclusión de una fotografía que mostraba a la criatura abatida y a sus supuestos cazadores. Esta imagen, según Pearl, mostraba al ave fijada a una pared con las alas extendidas, mientras 6 personas posaban frente a ella en una postura peculiar. Surge una discrepancia notable entre la versión de Pearl y los relatos anteriores, que no mencionaban ninguna evidencia fotográfica. A pesar de esta inconsistencia, el relato de Pearl despertó un renovado interés en la leyenda, lo que llevó a innumerables personas a declarar que habían visto la supuesta imagen. Algunos de los que afirmaban haberla visto incluso especificaron que la fotografía apareció en una transmisión de televisión canadiense o en las páginas de revistas populares. Además, las descripciones de la criatura varían, y algunos observadores la comparan con el pterodáctilo, una especie de reptil de la era prehistórica. Antes del infame artículo del Tombstone Epitaph, ya habían surgido reportes de criaturas aviares colosales. A principios de 1882, el Arizona Weekly Citizen describió el encuentro fatal de un hombre con un águila monstruosa, que medía impresionantes 7 pies y 4 pulgadas. Esta narrativa fue repetida apenas 2 meses después en el New York Times y el Sacramento Daily Record Union, citando un informe del Gridley Herald sobre 2 leñadores que se enfrentaron a un ave enorme en California o Missouri. De manera única, estos relatos describían a la criatura con características similares a las de un cocodrilo. A diferencia del incidente de Tombstone, el ave sobrevivió a un ataque con escopeta, emitiendo un grito escalofriante comparado con una mezcla entre ternero y oso. La historia del epitafio de Tombstone fue posteriormente reimpresa en periódicos como el Sunday Examiner. Una publicación de San Diego en 1890 desestimó la historia como un engaño originado en el Examiner, pero de manera intrigante mencionó que el hijo de un juez local citó a una criatura similar. Aunque el periódico era escéptico, propuso la existencia de una fotografía que documentaba al ave de Arizona abatida. Esta afirmación fue aparentemente corroborada por la identificación de la imagen por parte de los muchachos, aunque es posible que el periódico se refiriera a una ilustración, ya que el San Francisco Examiner publicó más tarde un dibujo de la supuesta criatura. Un evento no relacionado ofrece una curiosa conexión con el mito del Thunderbird. La tala de la secuoya gigante, General Noble, en 1892 para la Exposición Mundial Colombina de 1893, comparte similitudes con la descripción fotográfica del Thunderbird de Pearl. La imagen previa a la tala captura a los leñadores en una pose sorprendentemente similar al relato de Pearl. Brazos extendidos, puntas de los dedos tocándose. Finalmente, un artículo de 1901 en The Citizen relata la historia de Eduardo Zimmerman, un residente de Maryland que disparó y mató a una monstruosa águila calva, exhibiendo posteriormente su cuerpo en su granero. Esta narrativa guarda un parecido sorprendente con la descripción de Pearl, lo que sugiere, una vez más, una posible influencia o inspiración para la famosa historia de la fotografía del Thunderbird. Otros sostienen que H. M. Cranmer, un maderero de Pensilvania con gusto por el folclore y lo extraordinario, podría haber sido la fuente de inspiración para la narrativa del Thunderbird de Jack Pearl. Reconocido por relatar múltiples avistamientos del Thunderbird y cartas a la revista Fate durante las décadas de 1950 y 1960, la correspondencia de Cranmer con la publicación tomó un giro crucial en septiembre de 1963, solo unos meses después del primer artículo de Jack Pearl. En esta carta, Cranmer presentó la historia de 2 buscadores de oro que supuestamente mataron a un colosal Thunderbird en 1900, exhibiendo posteriormente su cadáver en un edificio de Tombstone Epitaph. Esta criatura, según Cranmer, tenía una envergadura de aproximadamente 36 pies y una fotografía supuestamente mostraba a 6 personas colocadas debajo de ella en una postura única y extendida. Agregando un elemento intrigante a este relato, Cranmer afirmó en una fotografía idéntica posterior que mostraba a un grupo de personas disfrazadas de académicos, acompañada de un pie de foto despectivo.
La correspondencia de Cranmer con Fate continuó en marzo de 1966, cuando reveló que una mujer de la lápida era la fuente original del rumor sobre la fotografía del Thunderbird. A pesar de afirmar que la imagen se publicó en varios periódicos, no ofreció detalles concretos. Trágicamente, un incendio en 1967 cobró la vida de Cranmer, y con él, una supuesta fotografía enmarcada del Thunderbird. La ausencia de cualquier evidencia concreta de la posesión de la fotografía alimenta aún más las dudas sobre la veracidad del relato de Cranmer. No se puede descartar la posibilidad de que haya exagerado para mantener el interés del público en sus relatos, especialmente considerando la posible influencia de la fotografía del gran árbol noble en su estilo descriptivo. Ivan T. Sanderson, una figura destacada en el ámbito de la criptozoología, también afirmó haber visto la esquiva fotografía del Thunderbird. A pesar de su reputación, empañada por el posterior desmentido de su descubrimiento de huellas de pingüino gigante, la influencia de Sanderson en el campo siguió siendo considerable, culminando en la fundación de la Sociedad para la Investigación de lo Inexplicado, o CITU, en 1965. Afirmó poseer una fotografía del Thunderbird que alguna vez estuvo en la CITU, pero que posteriormente se perdió antes de 1972, curiosamente. La revista Pursuit, afiliada a la CITU, proporcionó una descripción de la fotografía que mostraba un ave colosal empalada en la estructura de un granero, rodeada de personas con los brazos extendidos. La revista estimó que la envergadura de la criatura estaba entre 30 y 36 pies, un marcado contraste con las dimensiones exageradas reportadas en la narración original del epitafio de Tombstone. Un miembro de Pursuit ofreció una descripción más específica, caracterizando al ave como una criatura negra con una envergadura ligeramente menor, su cabeza caída y su entorno similar a otros relatos. Las circunstancias que rodean la desaparición de la fotografía siguen envueltas en misterio. Aunque una teoría sugiere que fue destruida en un incendio en el zoológico Sanderson en 1955, la existencia confirmada de la fotografía una década después hace que esta explicación sea improbable. Otra posibilidad involucra a dos asociados de la persecución que supuestamente capturaron la imagen mientras investigaban los rumores de avistamientos del Thunderbird en Pensilvania. La confirmación de un guardabosques de haber visto la fotografía contrasta fuertemente con el posterior descubrimiento de su ausencia en los archivos de la organización. John A. Keel, autor de Criaturas extrañas del tiempo y el espacio, reportó una conversación con Sanderson a mediados de los años 60, durante la cual la desaparición de la fotografía ya había ocurrido. Keel recordó una publicación de los años 50 que presentaba la imagen, describiendo a la criatura como similar a un pterodáctilo prehistórico y fechando la fotografía en la década de 1880. Él confirmó que el ave estaba empalada en la estructura de un granero y la presencia de personas alrededor. Aunque algunos afirman que Sanderson mostró la fotografía durante una entrevista televisiva, las grabaciones, por supuesto, se han perdido con el tiempo. La duda siempre ha nublado la autenticidad de la fotografía de Sanderson. Algunos especulan que era un dibujo fabricado, posiblemente obra del propio Sanderson. Otros, como Dave Robbins, recuerdan haber visto una interpretación artística de la imagen en la década de 1950. Sin embargo, el dibujo posterior de Robbins difería significativamente de las descripciones proporcionadas por Cranmer y Sanderson. Esta representación mostraba un Thunderbird en tierra y solo a dos personas, una de ellas armada con un rifle, lo que coincide con el relato original del epitafio de Tombstone sobre un encuentro entre dos personas. La búsqueda de estas esquivas fotografías del Thunderbird se ha entrelazado con una infinidad de otras supuestas imágenes que muestran criaturas voladoras extraordinarias pero aún no identificadas. Muchas de estas fotografías, a menudo atribuidas al ámbito de la criptozoología, se han presentado como evidencia de la existencia del Thunderbird. Sin embargo, una cantidad significativa de estas imágenes han sido expuestas como fabricaciones deliberadas. Mark Hall, un investigador en el campo, proporciona una descripción estándar del Thunderbird como una especie de ave formidable, caracterizada por una envergadura impresionante y una altura considerable, típicamente adornada en tonos apagados.
Varios ejemplos de supuestos encuentros anómalos con aves han captado la atención del público durante siglos. El gran ave de Bradford, una criatura parecida a un halcón avistada en Inglaterra, y el gran ave de Kentucky, un ave gigante capturada en la zona rural de Kentucky, se encuentran entre los casos más famosos. Además, imágenes de video que supuestamente muestran un pterodáctilo volando sobre la península de Yucatán han aumentado el misterio que rodea a estas criaturas. La creación deliberada de imágenes engañosas ha complicado aún más la búsqueda de pruebas auténticas. La fabricación en 2010 de Christopher Smith de una escena de captura de un pterosaurio posteriormente circuló como una fotografía genuina del Thunderbird, y es un ejemplo de esto. Las imágenes que supuestamente documentan encuentros con pterosaurios durante la Guerra Civil estadounidense también han sido desacreditadas. El Dr. Carl Schucher ha dedicado esfuerzos a exponer numerosas fotografías fraudulentas. Se reveló que un kit de modelo de los años 70 fue la fuente de una imagen que pretendía mostrar un pteranodón empalado en un granero. Otro caso involucró una fotografía en la que la inclusión de pezuñas de venado en la imagen manipulada reveló su artificialidad. Una de las primeras imágenes fraudulentas conocidas relacionadas con el fenómeno del Thunderbird apareció en la revista Strange en 1995. Schucher identificó a la criatura representada como una figura de una enciclopedia de los años 80. Curiosamente, la fotografía inicial de una cigüeña marabao, capturada por miembros de tribus africanas, fue posteriormente popularizada en el libro Guinness de los Récords. Otras imágenes, como una fotografía de 1933 de una mantarraya gigante, comparten similitudes visuales con las descripciones del Thunderbird, lo que complica aún más el proceso de identificación. Al final, es igual de fascinante e impresionante que una noticia de una sola columna en un periódico mensual de una ciudad del Viejo Oeste, con poco más de 1000 habitantes en ese entonces, pudiera contribuir. Un material tan fantástico y de cuento de hadas para la locura general de los críptidos que se apoderó de Estados Unidos en el siglo XX. Para concluir la historia, la última prueba que respalda el relato original del Thunderbird y que podría contener una pizca de verdad, proviene de Josué Holanda, un investigador e historiador de todo lo relacionado con Tumba de Piedra, Arizona. Hace unos años, él compartió una cita que puede o no ser la clave para descifrar este misterio de 125 años, la cual es la siguiente. Hay un aspecto extraño en la historia que le da cierta plausibilidad. Fue en los años 30 o 40. Habría sido durante sus celebraciones de El Dorado. Había un vaquero viejo ahí y decidió hablar. Y les dijo a los reporteros que él era uno de los rancheros que le dispararon a la criatura, pero distorsionaron la historia de una manera terrible. Básicamente, él y su amigo persiguieron a la criatura mientras volaba por el aire. Pero los caballos se asustaron y se les voltearon, y no pudieron regresar al lugar donde estaban persiguiendo a la criatura, y ellos también estaban un poco asustados. Nunca la derribaron, nunca la mataron y se fue volando. Esta leyenda nunca terminará. Es un misterio, así como el monstruo del lago Ness es un misterio. Pie Grande es un misterio. Mientras haya preguntas al respecto, va a durar para siempre. A pesar de numerosos relatos de personas que afirman haber visto la infame fotografía del ave trueno y de incontables citas supuestamente dadas por los hombres que estuvieron allí ese día, la prueba concreta sigue siendo esquiva. Esta persistente ausencia de pruebas ha llevado a muchos a cuestionar la veracidad de toda la historia. Algunos incluso han propuesto que el fenómeno podría atribuirse al efecto Mandela, un curioso concepto psicológico donde un gran grupo de personas recuerda falsamente una memoria compartida. La leyenda del Thunderbird de Tombstone se mantiene como un intrigante rostro del folclore del Viejo Oeste. Aunque sus orígenes siguen siendo extraños, la fascinación duradera por esta criatura habla del deseo humano de explorar lo desconocido, ese mismo deseo que nos impulsó hacia el oeste en primer lugar. El mito del Thunderbird ha persistido a través de generaciones, cautivando la imaginación e inspirando innumerables relatos. Ya sea producto de la imaginación colectiva, de una identificación errónea o de un encuentro genuino con una criatura extraordinaria, la leyenda del Thunderbird de Tombstone sigue siendo un capítulo fascinante en las crónicas de la frontera estadounidense.